Sección 2. Soluciones al cambio climático. Convive con el clima mediante el Plan 1. Este curso tiene el propósito de explicar cómo lograr las metas del Plan 1 al clima, explicados en mi libro del mismo nombre, el cual nos permitirá convivir con el clima sin devastadoras consecuencias, lo que conlleva a disminuir la contaminación en la atmósfera y en nuestros océanos, la recuperación y conservación de recursos naturales claves para resolver el cambio climático. Sistema de alta tecnología de predicción del clima y simulador planetario para determinar soluciones eficaces al cambio climático.
control de ciclones, huracanes y tornados, mediante geoingeniería, para evitar desastres naturales. Las técnicas de geoingeniería que se recomiendan son inofensivas y se promueven herramientas de recuperación de recursos naturales, principalmente de manglares, por sus especiales características de descontaminar el agua y la atmósfera y de crear zonas anticiclón. Barreras naturales anticiclón de manglares. Sistemas de desviación, disminución y desaparición de ciclones, huracanes y tornados. Equipos de cazadores de ciclones, huracanes y tornados. Modelo de organización nacional, continental y mundial que reúna todos los esfuerzos gubernamentales y no gubernamentales para la conservación y recuperación de los recursos naturales, solucionar el cambio climático, prevenir desastres naturales, reconstruir y lograr la transición hacia un futuro sostenible y en igualdad de derechos.
leyes para la solución al cambio climático, con calidad de vida humana, mediante un desarrollo sostenible en igualdad de derechos y democracias estables. Legislaciones eficaces en el mundo para la conservación de nuestra atmósfera y reducir la contaminación ambiental.
campaña de derechos humanos, especialmente de igualdad de género y para personas LGBTI, resaltando el derecho a la democracia, la piedra angular de todos los derechos. Esta campaña se efectuará mediante el Festival de Arte 531 Bellezas del Mundo, que consistirá principalmente de obras de arte ambiental relacionadas al clima, de mujeres artistas, donde se expondrán las soluciones de este libro. Conoce más acerca de este proyecto en mi blog de arte y apoya su realización en tu localidad, la exposición El Clima. La ONG Arcatierra se encargará de impulsar el logro de estas metas, dictará talleres y efectuará el Foro Internacional Plan 1 El Clima, para coordinar concursos para que se efectúen los desarrollos de este primer plan. Para ello, establecerá alianzas con universidades, gobiernos democráticos, organizaciones continentales, Naciones Unidas, religiones, organizaciones no gubernamentales afines, gremios y sociedad civil en general, ya que es un problema de todos y que para lograr solucionarlo, todos debemos asumir responsabilidad, aportar ideas y hacer algo al respecto. Este plan estratégico consiste en acciones en secuencia establecidas en objetivos, que mediante su consecución se lograrán las metas generales. En síntesis, estos objetivos consisten en desarrollar estas soluciones a través de propuestas concursables. Las mejores serán elegidas por un jurado internacional, conformado por especialistas acordes a la materia, con representaciones de cada continente. Una vez elegidos, se procederá al desarrollo de prototipos. Una vez producidos y puestos a prueba, la ONG Arcatierra velará que estos estén disponibles y sean utilizados en el mundo. Velará por su uso en naciones democráticas, con igualdad de derechos. Es decir, sin discriminación por raza, credo, género u orientación sexual. Se establecerán políticas y normas para hacer respetar la propiedad intelectual de los desarrollos, patentes, alianzas de trabajo conjunto entre universidades y entre instituciones públicas y o privadas y naciones. Pero se estipulará su uso gratuito por la ONG Arcatierra para ayudar a naciones emergentes al disfrute de los desarrollos tecnológicos, administrativos y legislativos de este plan, garantizando a la humanidad el acceso a las innovaciones. La ONG Arcatierra recolectará donaciones para la creación del Fondo Plan 1 El Clima. Estos recursos serán destinados a financiar a las naciones para que tengan un sistema de predicción del clima y simulador planetario, o acceso a este sistema, o para la creación de barreras naturales anticiclón, o para que sus océanos
se purifiquen y disminuyan la formación de tormentas tropicales con islas de manglares, o para la formación de equipos de cazadores de ciclones para disiparlos, para crear su departamento de recursos naturales, o educar e implementar las legislaciones que ayudarán a conservar sus recursos naturales, solucionar el cambio climático y enfrentar desastres naturales con un mínimo de pérdidas y una rápida reconstrucción. En fin, para el uso de los desarrollos descritos en las metas, las naciones que puedan retornar la financiación será mediante los beneficios obtenidos de las innovaciones, para que la ONG Arcatierra pueda continuar apoyando a otras naciones, teniendo prioridad las naciones democráticas. Porque la única exigencia de las naciones para recibir el apoyo es que tengan las bases democráticas esenciales, de separación de poderes y Estado de Derecho, sin reelección indefinida de cargos gubernamentales de dirigencia, derecho a la propiedad privada y derechos laborales, que no esté sancionada la orientación sexual ni con la muerte ni cárcel, que las mujeres tengan derecho al trabajo, a ejercer cargos de dirección, debido a que las soluciones son viables en proporción a la estabilidad de las democracias, la piedra angular de los derechos humanos, y que estos sean respetados con igualdad. En los planes, programas y proyectos de la ONG se velará por la contratación con igualdad de género, aunque se contratarán principalmente mujeres en los cargos de dirección. El porcentaje de género será en proporción a la equidad de género de la contratación existente. Por ejemplo, si un país tiene la tendencia de contratar a un 80% de hombres y solo un 20% de mujeres, la ONG Arcatierra contratará un 80% de mujeres y un 20% de hombres, hasta que se equilibre la balanza, hasta lograr un 50% versus un 50%, según el crecimiento demográfico. Esto es debido a que, según la Organización de las Naciones Unidas, las mujeres son las más afectadas por el calentamiento global. Igualmente, se darán mayores oportunidades a los excluidos. En caso de existir discriminación por orientación sexual, se utilizarán los mismos estándares de contratación por género, antes descritos. Se dará prioridad a la contratación de personas LGBTI en situación de exclusión racial o de nacionalidad o de credo. Se darán mayores oportunidades a los discriminados. Por otra parte, para el voluntariado, en la capacitación y trabajo, se otorgarán oportunidades a los refugiados, a los asilados políticos, a razón de que, generalmente, no tienen el derecho al trabajo hasta después de un largo periodo de tiempo, por lo que deben permanecer encerrados o vivir de la caridad, volviéndose una carga para la sociedad y, sobre todo, los refugiados son los que sufren las consecuencias de no poder trabajar. Es un vacío legal en muchos países del mundo, por lo que la ONG los ocupará como voluntarios, con sus derechos básicos garantizados, y se les prestará asesoría para su legalización. Esto es importante debido a que el cambio climático y los genocidios que aún la ONU no resuelve con justicia provocan el desplazamiento de masivas migraciones. También consideraremos a la población carcelaria, debido a que las cifras de reos son alarmantes. Sin la rehabilitación de los criminales como ciudadanos, estas cifras
continuarán incrementándose, por lo que se darán oportunidades a criminales de delitos menores que deseen cambiar, para que participen en programas de reinserción a la sociedad, a exconvictos o aquellos que tengan libertad condicional. Se trabajará en conjunto con los programas de justicia del país donde funcione la ONG. Se integrarán a los indígenas en la conservación y protección de los recursos naturales de sus territorios, velando por el respeto de sus derechos humanos. En cada país donde opere la ONG Arcatierra, utilizará principalmente mano de obra nacional. En caso de que no tengan mano de obra calificada, se velará por su capacitación para que ellos mismos sean capaces de operar y administrar estos desarrollos. Y por supuesto, no se contrataría mano de obra esclava y velará que los fabricantes de los prototipos, de los productos y prestadores de los servicios de este plan no utilicen esclavos, sea cual sea el país donde se produzcan. Deberán respetar los derechos laborales y la propiedad intelectual. La ONG Arcatierra seguirá estas pautas. Sin embargo, velará que el conocimiento esté disponible para todo el mundo. La ONG Arcatierra continuará produciendo e impulsando actualizaciones de los desarrollos efectuados en el Plan 1 del Clima, actualizándolos a las condiciones ambientales del planeta, para resolver con mayor eficiencia los desafíos del clima, con una continua mejora de la calidad, y continuará promulgando derechos humanos, sin discriminación, en especial por orientación sexual y por la igualdad de género. Con el Festival de Arte Ambiental 531 Bellezas del Mundo y las campañas de derechos humanos exitosas de este plan. Favor de realizar la siguiente práctica para que pases de haber tomado responsabilidad a la acción.